¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza, Investigación. salud, noticias. zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Muy buenos días, estimadas y estimados internautas. Sean todos bienvenidos a la entrega número 305 de su programa de humanos y otros bichos. Recuerden que cada día se aprende algo nuevo y hoy estamos aquí con un invitado especial en el segmento Café y Tertulia, el doctor Stefan Bruck, quien nos enseñará de la ciencia aplicada al desarrollo sostenible. Saludos a Jime, Franklin y Alfonso, que por razones de fuerza mayor no pudieron acompañarnos. Pero aquí están Elizabeth y Daniel, con quienes hemos preparado este programa. ¿Y cómo estás, Eli? Hola Sandrita, hola Dani, ¿cómo están a todos nuestros internautas? Bienvenidos a una entrega más de su programa de humanos y otros bichos. El día de hoy, como Sandrita ya lo mencionó, tenemos el Café y Tertulia, pero también tenemos un segmento que Franklin nos preparó, que es el Chuta Ni Sabes, que ya van a ver de qué se trata. Así que estén atentos a todo el programa el día de hoy. Recuerden que De Humanos y Otros Bichos está en todas las redes sociales. Síganos en Facebook, Instagram y X bajo el usuario @bichosis o usando el hashtag bichosis. También estamos en YouTube, donde pueden revivir todos nuestros programas. Además, cada semana subimos nuestros fascinantes podcasts a Spotify y iVoox para que disfruten los miércoles de podcast. Suscríbanse a nuestros canales ahora para no perderse contenido valioso y divertido. Y tenemos también aquí nuestros bichos saludos gigantes para toda nuestra increíble comunidad en las redes sociales, especialmente en Facebook, a Yueni Junior, Lisbeth Ladines, Linet Jacome, Edwin DC y Marilyn Revelo, que siempre están dándole like a nuestros contenidos. Además, queremos dar la bienvenida a nuestros nuevos seguidores, Juan Daniel Vaca y Dayan Caiza. Muchas gracias por aportarnos con todos sus likes, por siempre estar pendientes de nuestro contenido y seguir a De Humanos y Otros Bichos. Y en la Bicho Pregunta, hoy les traemos algo muy sencillo para que la puedan adivinar y dice así, pongan atención. Son varios los días de la semana, pero ¿puedes nombrar 4 días de la semana que empiecen con la letra T? Pilas, debe ser en inglés. Lo repito nuevamente. Son varios los días de la semana, pero ¿puedes nombrar 4 días de la semana que empiecen con la letra T? Pilas, debe ser en inglés, a pensar en inglés. Solo reflexionen un poquito y sabrán de qué se trata. Déjenos sus respuestas en el casillero de los comentarios. Llegaron las Bicho Noticias. En este espacio les traemos los descubrimientos y avances científicos que transforman nuestro día a día. Vamos a ver todos estos eventos. Acompáñennos a explorar cómo la ciencia sigue escribiendo el futuro de la humanidad, un hallazgo a la vez. Comencemos, Sandrita. Para los amantes de la serie The Last of Us, esta noticia publicada en CNN Español podría interesarles. Un hongo que puede comerte desde adentro podría propagarse a medida que el mundo se calienta. Los hongos son un vasto reino de organismos que crecen en entornos como el suelo, el compost y el agua. Desempeñan un papel importante en los ecosistemas, pero pueden tener un impacto devastador en la salud humana. Se calcula que las infecciones fúngicas matan a 2.5 millones de personas al año y la falta de datos significa que esa cifra podría ser mucho mayor.
Un equipo de científicos de la Universidad de Manchester utilizó simulaciones por computadora para trazar un mapa de la posible propagación futura de Aspergillus, un grupo común de hongos que se encuentra en todo el mundo y que puede causar aspergillosis, una enfermedad potencialmente mortal que afecta principalmente a los pulmones. Descubrieron que ciertas especies de Aspergillus ampliarían su área de distribución a medida que se intensifique la crisis climática, adentrándose en nuevas zonas de Norteamérica, Europa, China y Rusia. Los hongos Aspergillus crecen como pequeños filamentos en suelos de todo el mundo. Como casi todos los hongos, liberan enormes cantidades de diminutas esporas que se propagan por el aire. Los seres humanos inhalan esporas todos los días, pero la mayoría de la gente no experimenta ningún problema de salud, pues su sistema inmunitario las elimina. No sucede así para quienes padecen afecciones pulmonares como el asma, fibrosis quística y EPOC, así como para las personas con sistemas inmunitarios debilitados, como enfermos de cáncer, pacientes con trasplantes de órganos y quienes han padecido una gripe grave o COVID-19. Si el sistema inmunitario del organismo no consigue eliminar las esporas, el hongo empieza a crecer y básicamente a devorarte desde adentro hacia afuera. La tasa de mortalidad de la aspergillosis, es muy alta, entre el 20% y el 40%. También es muy difícil de diagnosticar, ya que los médicos no la tienen presente y los pacientes suelen manifestar fiebre y tos, síntomas comunes a muchas enfermedades. Los hongos patógenos son cada vez más resistentes al tratamiento. Solo se dispone de 4 clases de antifúngicos. El nuevo estudio sobre Aspergillus arroja luz sobre la amenaza de los hongos que habitan en nuestro entorno natural y sobre lo poco preparados que estamos para hacer frente a los cambios en su prevalencia. Sin embargo, aún quedan muchas incógnitas por despejar y todavía queda mucho por investigar. Y en otra bicho noticia, no sé si ustedes han oído sobre los ajolotes. El Dani nos decía que son esos como de animales que tienen como unas orejitas así grandotas. Pues en estas últimas semanas salió una noticia sobre estos animalitos. Una diminuta criatura con branquias, una especie de sonrisa y una piel verde brillante acaba de dar a los científicos una pista clave para resolver uno de los mayores misterios de la biología: la regeneración de extremidades. Las salamandras acuáticas, también llamadas ajolotes, son conocidas por su inusual capacidad de regenerar extremidades perdidas por lesiones o amputaciones. Ahora, investigadores han descubierto más sobre el complejo proceso detrás de esta superpotencia con un nuevo estudio publicado en Nature Communication en esta semana. Resulta que una sustancia llamada ácido retinoico, presente comúnmente en algunos tratamientos para el acné con el retinol, es responsable de indicar qué partes del cuerpo deben regenerarse las células lesionadas de un ajolote y cómo se pueden regenerar. Y aunque la regeneración de extremidades humanas completas todavía parece de ciencia ficción, estudiar la función de señalización del ácido retinoico de estos anfibios podrían ayudar a desarrollar nuevos métodos de curación humana y terapias génicas. Hasta ahora, comprender esta relación en el sistema regenerativo de un ajolote es solo una pieza del rompecabezas. El siguiente paso será identificar exactamente a qué genes se dirige el ácido retinoico dentro de las células durante la regeneración para comprender mejor el modelo que siguen estas células. Así que estos investigadores están trabajando en este compuesto y en estos genes para que en un futuro, espero no muy lejano, podamos también regenerar nuestro cuerpo. Recordatorio de la bicho pregunta. Son varios los días de la semana, pero ¿puedes nombrar 4 días de la semana que empiecen con la letra T? Pilas, deben pensarlo en inglés. Otra vez, son varios los días de la semana, pero ¿puedes nombrar 4 días de la semana que empiecen con la letra T en inglés?
Esperamos sus respuestas. Daniel ya tiene la respuesta. Hoy fue muy rápido. Bien, Daniel. Así que ya saben, en el casillero de comentarios pueden escribir las respuestas. Hoy en su segmento Café y Tertulia tenemos como invitado a Stefan Alexander Bruck, de origen alemán y radicado en Ecuador. Es biólogo molecular por la Universidad RWTH en Alemania y PhD en bioquímica por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Ha trabajado en diversas instituciones de Alemania, Chile y Ecuador. Desde el 2013 es docente titular de la Universidad Central del Ecuador, donde lidera investigaciones sobre microbiología del suelo, cambio climático y páramos andinos. Ha coordinado proyectos sobre hongos medicinales, biotecnología y salud y ha sido ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales. Cuenta con publicaciones en revistas reconocidas como PLOS ONE, Global Ecology and Conservation y Science of the Total Environment. Su enfoque científico destaca por integrar ecología, genética y ciencia aplicada al desarrollo sostenible. Bienvenido, Stefan. Muchas gracias. Hola con todos. Qué chévere tenerte, Stefan, aquí en nuestro programa el día de hoy. Tenemos algunas preguntas para ti, ya sabes, ¿no? Vamos a conversar para que además nuestros internautas puedan conocerte desde lo personal y desde, obviamente, tu campo de investigación. Como ya te lo había mencionado, algunas en tu CV. ¿Cómo empezó tu interés por la biología molecular? ¿Tuviste algún referente en tu vida? Bueno, tengo varios referentes en mi vida en este sentido, porque toda mi familia son biólogos locos, biólogos o químicos locos. Entonces, efectivamente, creo que quien más influyó en esto era mi padre. Pero lo interesante es que él es un biólogo que más optó por la zoología en ese entonces. Y después de una carrera en investigación, luego se dedicó más a la educación. Y el parte interesante de esto es que en Alemania es hoy en día bastante difícil ser zoólogo, botánico o ecólogo clásico. En el sentido que casi todo está descubierto. Entonces, casi todo el bicho descrito, cada planta, investigar. Entonces, realmente es difícil ser un biólogo clásico. Entonces, mucha gente ahí opta por el lado de la medicina. Entonces, trabajan ahí. De hecho, en la investigación en medicina trabajan más biólogos que médicos en Alemania. Y era básicamente una decisión en el sentido de qué voy a hacer en el futuro para poder alimentarme de algo. Y efectivamente eso creo que es importante, pero efectivamente cuando empecé a estudiarlo a más profundidad, también empezó a encantarme, o sea, definitivamente. Es linda la biología. Dele. Qué chévere lo que nos cuentas, Stefan. Y bueno, por tu biografía sabemos que viniste acá al Ecuador, ¿no? ¿Qué te motivó a venir a este país y establecerte aquí? Bueno, yo vine al Ecuador un poquito por desvíos, porque efectivamente yo estaba estudiando en Alemania cuando yo quería hacer un semestre afuera, en otro país que no habla ni alemán ni inglés, porque quería aprender otro idioma. Y originalmente opté por España, pero conocí a unos chilenos que dijeron que quieres en España, España es igualito a Alemania. Bueno, no lo es, pero efectivamente me pareció más aburrido que irme a Chile. Y entonces, por casualidad, el profesor con quien estaba trabajando en ese entonces, él tenía un amigo en Chile que le contactó y dijo, ya, venga nomás, y así me fui primero a Chile. En Chile, justamente en el año 2010, había el terremoto, uno de los más fuertes del mundo. Y cuando llegué allá, a una semana primero presencié mi primer terremoto de mi vida y uno de los más fuertes del mundo.
Y eso era muy interesante porque vivía en un barrio medio alejado del centro y teníamos más que una semana corta de luz. Bueno, y ahora estamos acostumbrándonos a eso también. No. Aquí en Ecuador también, en su casa. Así que ya tenía experiencia también eso. Y bueno, entonces lo que nosotros hicimos es que un fin de semana yo me fui en un fin de semana voluntario para construir casas mediaguas para las víctimas en el sur de Chile. Y en este fin de semana conocí a mi esposa. Ella es médica y ella estudió en este entonces en la Universidad Católica de Chile. Y ahí nosotros básicamente nos conocimos, nos enamoramos y ella quedó ahí estudiando y yo tenía que regresar para terminar mi maestría en este entonces. Y cuando poco después ella vino también a Alemania por medio año y consecuentemente tenía que irme también al Ecuador. Originalmente claro, tú eres ecuatoriana, ¿cómo no? Sí, entonces originalmente me quería quedar un ratito para ver cómo es, pero bueno, aquí sigo. Y después también respecto a la universidad y la carrera de investigación, el punto también interesante es que en Alemania es muy común que un biólogo para poder alcanzar un buen trabajo necesita mínimo un doctorado. Entonces yo estaba un poquito, bueno, en una forma ojalá medio humilde, pensaba solo con la maestría, ¿cómo voy a entrar a una universidad? Y no sé, además allá seguramente no van a hablar mucho alemán, tampoco inglés tan seguro, entonces me tocaba aprender también español en ese sentido. Y sin embargo, me fui a una entrevista, me fue súper bien y efectivamente me empezó a encantar el trabajo aquí en la central. Me siento muy útil y entonces eso fue una de las razones porque también me quería quedar en el país. Me parece interesante porque dices que estuviste una semana y tuviste tu primer terremoto. No sé, si estuvieras ido a España seguramente no hubieras pasado esas historias. Eso sí, muy aburrido España, muy bien Chile en todo caso. Emocionante. Bueno, entonces tú nos cuentas, ¿no? Has trabajado en Alemania, obviamente, o has estado involucrado con países como Alemania, en Chile, obviamente, en Brasil. Sandrita nos contaba que tú hiciste ahí también parte de tu carrera de investigación. ¿Cómo fue tu experiencia de la investigación en estos contextos tan diversos, además? Bueno, primero voy a decir lo que siempre digo a todos mis estudiantes también. No existe mejor cosa que viajar hacia el exterior para conocer otras realidades. Porque yo, al haber vivido en 4 países diferentes básicamente, y no solamente viajar por unas vacaciones, sino realmente conocer la realidad de la gente en el sitio, enriquece totalmente la experiencia. O sea, uno puede empezar a escoger las cosas que parecen buenas y dejar las cosas que parecen malas de cada pueblo, porque cada pueblo tiene sus ventajas y cada pueblo tiene sus desventajas. Entonces, quisiera motivar a toditos, váyanse a algún lugar que es muy diferente al suyo. Y no necesariamente para abandonar el Ecuador, porque eso también existen ciertas tendencias de hacer eso y no puede entenderlo porque es un país de maravilla. O sea, más bien al contrario. Cuando se van afuera, van a darse cuenta cuántas riquezas tiene el Ecuador. O sea, solo para que hacer una pequeña comparación desde el punto de vista biólogo. Aquí, en el bosque tropical, en 1 metro cuadrado se encuentra más especies de plantas que un bosque entero en Alemania. Wow. Entonces, es una diversidad absolutamente impresionante. Y cuando yo comparo ahí el bosque tropical con el páramo andino, que es otro paisaje único, en verdad simplemente es una maravilla. Sí, aquí es el país de las maravillas no solo por las Islas Galápagos. Ok, bueno, ahora respecto a las realidades de investigación, bueno, seamos sinceros, sí hay diferencias marcadas, hay diferencias bien marcadas. Y hay diferencias marcadas entre Alemania y Chile y Alemania y Brasil, que es un salto, aunque seguramente Chile y Brasil tienen entre las mejores universidades latinoamericanas. Sin embargo, veo todavía un salto bastante marcado. Pero el salto que es más
pronunciado es entre las universidades de alto nivel de Chile y Brasil hasta la Universidad Central. Efectivamente, aquí el problema que nosotros tenemos en la investigación, siento como es un poquito que no hay un buen establecimiento de la jerarquía de investigación. Aquí un profesor actúa como tutor del tesista de pregrado, aunque tiene PhD, quizás sea postdocs, y allá es un poquito como en Brasil. Me llama la atención que hasta los personas que estaban en su tesis de pregrado recibieron la llave del laboratorio para entrar en fin de semana cuando quisieran para realizar sus trabajos. Aquí ni a los profesores se les da las llaves, diciendo como que alguien podría robar. Ajá, sí, bueno, yo... En mi experiencia, en tema de robos, Brasil no es mucho más seguro que Ecuador en ese sentido. Bueno, ahora es que estamos ganando campo en ese lado. Desgraciadamente, ajá. Tristemente. Pero efectivamente, el punto es que siento como que no se da confianza a los propios profesionales. Y no hay esa jerarquía que el estudiante de pregrado está acompañado por el estudiante de maestría. El maestrante está acompañado por la persona que está haciendo su PhD. La persona que está haciendo su PhD está acompañado por los PhDs de investigación que está en el grupo de investigación del postdoc, que está bajo el cargo del profesor. Y eso entonces el profesor se puede dedicarse a otras cosas. Sí, eso es claro. ¿Qué salto entonces tenemos que dar para llegar a eso, por ejemplo? Porque claramente, viendo la realidad, sobre todo de aquí, de la Universidad Central, en el que vemos que no existe eso que tú nos cuentas ahorita, por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer para que eso funcione? Para que esas jerarquías quizás existan, que haya más confianza hacia el docente, hacia el estudiante, pregrado o posgrado, y que podamos, no sé, mejorar o viabilizar de mejor manera la investigación. Esa es una excelente pregunta. Yo diría que yo he tenido clases de excelentes estudiantes aquí que me motivaron muchísimo a también superar a mí mismo, de aprender nuevas cosas y darles mejores clases. Y efectivamente, uno de mis primeros cursos fue increíble porque llegamos a discusiones que me asombraron. Wow. Entonces no existe absolutamente ninguna diferencia en inteligencia entre los estudiantes de Alemania, Brasil, Chile o Ecuador. Seguramente existe un problema de educación previa, que muchas veces las bases son mejor sembradas en otros países que ofrecen simplemente más oportunidades para aprendizaje. Una de las cosas que efectivamente nos falta es leer aquí. Leer. O sea, eso sí es sin duda. O sea, a mí me asustó escuchar un estudio de mi esposa, que trabaja justamente también en el área social, que me contó que casi 50% de las casas en que estudian los jóvenes no tienen ni un libro propio. Y eso me pareció como... ¿Qué pasó? Ajá, sí, ¿qué pasó? Sí, porque, o sea, eso sí definitivamente es diferente. Entonces, quisiera a la gente motivar de querer saber más. Eso, una primera cosa. También pienso que se debería dar más confianza a los chicos. O sea, muchos de ellos saben mucho y pueden mucho. Y aquí veo como una tendencia de decir, cuidado, hay mucha gente mala. ¿Ya? Y yo quisiera a veces decirles, hay muchísima gente buena y hay más gente buena. Sí, y efectivamente, si nosotros siempre estamos en ese círculo de pensar que estamos mal y todos son malos y hay robos por todas partes y no confiamos en nadie porque podría romper, ¿por qué no decimos, podríamos dar las llaves a un estudiante porque él podría trabajar más y aprender más y lograr ser más autónomo en el trabajo? Porque muchas veces estamos tratando a los estudiantes de la universidad como si fueran estudiantes de colegio. Y ahí les limitamos a ellos. Eso creo. Bueno, para no extender demasiado. Sí, está bien. Súper interesante tu perspectiva y espero que nuestros internautas que nos escuchan puedan recibir esos consejos, esas nuevas maneras de ver el mundo. Y Estefan, ¿cómo llegaste al tema de investigación para tu doctorado en bioquímica? Bueno, o sea, esa es una historia bastante interesante. Bueno, mi vida es una anécdota. Entonces, efectivamente, yo empecé a estudiar en biología molecular, ya con relación de genética, y
estaba pensando en optar por medicina en esta parte, o sea, hacer inicialmente estudios en oncología, cáncer es una cosa súper interesante, inmunología, y de repente cambia todo el rumbo porque llegué desde Alemania, donde había todas las estructuras para estudiar esto, pero ya no hay casi nada de estudiar en biología clásica, y llegué al Ecuador, donde las condiciones son exactamente inverso. Quiere decir, aquí no hay tan buenas estructuras para estudiar a profundidad el parte de la biología molecular, genética, aunque tengo mucho respeto de todas las personas que luchan en este frente, es bastante difícil. Y aquí sobra los estudios que se puede hacer sobre la biología clásica. Entonces no pude salir de mi formación completamente, pero quería involucrarme más en estudios que me permiten también salir al campo, no estar solamente en el laboratorio. Punto número 1. Entonces ahí conocí a uno de mis mejores amigos que tengo, mi mejor amigo quizás el Paul Gamboa, que trabaja en micología aplicada en la Facultad de Ingeniería Química. Y él muy amablemente me ofreció que puede trabajar en su laboratorio para hacer estudios un poquito relacionados a la enzimática de hongos, porque es su área, y yo dije, bueno, ¿por qué no trabajar con él? Entonces tenía la idea de coleccionar una serie de hongos, hacer el análisis enzimático, buscó una tutora en Brasil que trabaja justamente en el área, encontré en la Universidad de Sao Paulo, ella aceptó una maravilla. Estaba aislando 32 tipos de hongos diferentes para analizar su capacidad enzimática. Llego a Brasil y 2 meses solito, esta vez sin mi familia, ese fue mi primer viaje a Brasil. Y cuando llego ahí, de los 32 hongos, todos excepto de 4, si no me equivoco, se contaminaron. Entonces, básicamente me quedé ahí sin tema. Y lo más interesante fue que mi profesor dijo, ok, lo que pasa es que yo me voy ahora 3 semanas a un congreso, de todas formas no pude atenderte, entonces tienes 3 semanas para buscarte un nuevo tema. Y me quedé frío, bueno, y ahí me encerré por completo en la biblioteca y empecé a leer completamente qué puedo hacer relacionado a enzimática. Wow. Y mencionó, ¿por qué no haces algo en el Cotopaxi? Aíslas ahí unos hongos, porque Cotopaxi yo he escuchado de esto y me parece bonito. Ok. Entonces tenía 3 semanas. Cambio total. Total, brutal. Y entonces tenía 3 semanas para escribir y empecé a buscar. Y cuando yo busqué enzimática relacionada al páramo, principalmente encontré enzimática en suelos, o sea, enzimática de enzimas secretados al suelo en la descomposición de materia orgánica. Y cuando seguí leyendo, me di cuenta que esta relación es súper impactante en el cambio climático. Bueno, creo que luego voy a explicar más acerca de ese tema, pero eso fue entonces el cambio muy brusco, y encima pude relacionar mi formación anterior con la genética, aplicando un poquito el análisis de la composición de la microbiota del suelo que influye sobre la enzimática en el suelo. Entonces eso se armó poco a poco una propuesta que efectivamente me gustó más que la propuesta inicial y me emocionó más, y creo que fue súper importante porque hacer un doctorado es un tema que quizás no te emociona de todo, es muy, muy difícil, pero si el tema empieza a gustarte, de alguna forma corres tú mismo. Claro, además me imagino, o sea, esa motivación extra que tienes del tema te ayuda a avanzar y a fluir, porque bueno, un doctorado también es al menos 4 años, entonces necesitas estar motivado para continuar y acabar ese doctorado. Tú nos decías que entonces al final, después de toda esta gama de eventos que pasaron, terminaste estudiando los suelos de los páramos andinos, en teoría, ¿no? ¿Por qué entonces es tan importante este ecosistema? Hay muchas personas que a veces no se dan cuenta la importancia de los páramos, bueno, en general, ¿no? De la diversidad que tiene el Ecuador, pero los páramos en particular son tan bonitos y tan importantes. Pero dinos tú, desde además lo que estudias, ¿por qué son importantes los páramos?
Los páramos es fácil. Quizás empezamos por la enzimática, porque ahí la gente va a decir que por Dios. Porque efectivamente entre el ámbito de bioquímica, que es mi formación en el doctorado también, la enzimática es entre los más complejos y los que más complica la vida de los estudiantes. Entonces, el punto, bueno, quizás aparte de que me gusta complicarme, es el asunto de que la enzimática influye sobre la descomposición de materia orgánica. La materia orgánica influye sobre la capacidad de retención de agua y la capacidad de capacidad de fijación de carbono en los suelos. Y en ese entonces el páramo es tan especial porque se encuentra hasta 6 metros de profundidad todavía restos de carbono orgánico en el suelo. Wow. Normalmente hasta 6 metros de profundidad. Entonces, si nosotros comparamos esto con otros tipos de suelos, a partir de los 30, 40 centímetros ya empieza a bajar drásticamente el nivel de carbono, casi no se encuentra. Y si nosotros vamos al bosque tropical, es bastante interesante. Uno basta raspar un poquito con el pie sobre la superficie para quitar la hojarasca que cayó actual y se encuentra arena pura, o sea, roca después. No hay carbono fijado porque hay tanta tasa de descomposición que no se mantiene la materia orgánica. Wow. Y eso tiene muchísimo impacto en varios escenarios. Pongamos por ejemplo, cuando yo vivo ahora a 2.400 metros en el valle. Si nosotros vamos a esa altura en Alemania, estamos en la zona en que básicamente solo hay rocas. Y si vamos un poquitito más alto, ya estamos en los glaciares permanentes. Wow. Los que todavía hay por el cambio climático. Si tú vives aquí en el valle. Entonces, todo el mundo sabe qué es la capacidad de retención de agua de roca pura. Básicamente nula. ¿Sí? Digo yo. Entonces, si nosotros comparamos esto ahora con el páramo ecuatoriano, estamos a una altura más alto todavía y tenemos la situación que debido a la baja descomposición de materia orgánica y la acumulación de esa materia orgánica, tenemos básicamente esponjas enormes encima de las puntas de las montañas. Y esas esponjas no solamente son interesantes para el páramo mismo, sino al estar en la punta de la montaña, ellos filtran, retienen y distribuyen homogéneamente esta agua poco a poco a los ecosistemas pendientes hacia abajo. Entonces, todos los bosques de neblina, todas la cuenca amazónica o al otro lado el Chocó andino por el lado de la costa, todos dependen de esa capacidad del páramo y por eso es el Ecuador también un país tan diverso. Efectivamente, aquí tenemos aproximadamente 7% de todo el Ecuador cubierto con páramo, que es el país que tiene lo más páramo del mundo, incluso más páramo. Entonces, esto es bastante importante reconocer, y esto es también súper interesante desde el punto de vista, tal vez han escuchado de la adaptación radiativa de las islas Galápagos, de los diferentes pinchones de Galápagos, ¿no? claro. Lo mismo ocurrió con los páramos andinos. ¿Por qué? En épocas cuando había más frío, el páramo cubrió mucho más área en las montañas. Entonces, se estaba conectando básicamente todo el área del páramo. Cuando el clima se calentó, no estoy hablando ahora del calentamiento el calentamiento global actual, sino del cambio de la era de hielo a la era normal, entonces del clima contemporáneo que tenemos. En este entonces, los páramos empezaron a subir más bien en las montañas y desaparecer en las partes abajo. Y esto les aisló geográficamente, lo cual causó que, como las pinzones de Darwin, cada páramo por sí se desarrolló de forma diferente. Entonces, por eso existe un endemismo hasta 60% de las especies en páramo. Eso es incomparable con ningún otro ecosistema. Wow. Entonces, eso. Y la siguiente cosa, bueno, ya se dan cuenta que me emociono por el tema, entonces por favor, nos emocionas también a nosotros, sigue. Entonces, la otra cosa que es súper importante en ese entonces es que este ecosistema tan único es súper amenazado. Y la amenaza más grande que yo veo actualmente es el cambio climático, porque el páramo es como es por el frío que hace en las partes arriba.
lo que pasa es que la materia se descompone súper lento y hay una tasa fotosintética, la formación de biomasa más grande que la descomposición, lo cual causa la acumulación sobre el tiempo de materia orgánica. Y eso es interesante también desde el punto de vista del cambio climático, porque lo que hace es fijar carbono. Y este carbono que está fijado en el suelo no puede ser liberado en forma de CO2 como gases invernaderos o metano también, ¿no? Eso es súper similar a lo que nosotros podemos observar en los suelos permafrost en el hemisferio norte. Y de hecho, por estos estudios llegué a la idea de copiar la idea de lo que hicieron en el norte al Ecuador, porque ellos hicieron básicamente como un gradiente de longitudinal en las diferentes zonas hacia los polos, para ver cómo cada rato se vuelve más frío y cada rato se guarda más carbono. Y yo comparé exactamente lo mismo, solo en lugar de irme cada rato más al norte, cada rato un poquito más arriba. Entonces yo estaba comparando los diferentes niveles de altura en este entonces. Y eso, bueno, hay muchísimas cosas interesantes que encontré ahí, lastimosamente muchas cosas que me preocupan. Sí, realmente como tú lo dices, los ecosistemas del páramo son unos de los más amenazados en nuestro país, ¿no? Y no solamente por el cambio climático, sino por el mismo ser humano. La extensión de la frontera agrícola, la ganadería, son creo que uno de los factores también que influyen mucho en el peligro de estos ecosistemas. Y súper bien que mencionas eso, porque justamente es uno de los problemas. Tiene mucha relación con la enzimática. La actividad enzimática en el páramo es tan bajo que la descomposición de materia orgánica tampoco llega al nivel de la mineralización. Quiere decir, al nivel en que las plantas pueden absorber por sus raíces esos nutrientes. Si ahora aumenta la temperatura, la actividad enzimática aumenta, llega a transformarse la materia orgánica en nutrientes directos para las plantas. Páramo significa wasteland, o sea, tierra baldía, podríamos traducirlo, porque era muy poco fértil. Y es lo irónico, porque si nosotros cogemos las tierras y las llevamos a sitios más bajos, es la tierra más fértil del mundo. Wow. ¿Sí? Pero ahí arriba no llega al punto en que las plantas pueden aprovechar esa riqueza. Si ahora nosotros tenemos el cambio climático, aumenta la mineralización, las tierras que antes eran inútiles para los agricultores se vuelven fértiles, y esto es justamente la razón por qué está subiendo la frontera agrícola. Entonces tiene muchísima relación. Wow. Sí, y lo pone en peligro realmente. Y bueno, siguiendo con esta composición del suelo, ¿qué rol tienen los hongos y las bacterias en la salud del suelo y cómo podrían ayudar en la lucha contra el cambio climático? Es una pregunta interesante, porque normalmente cuando nosotros como biólogos pensamos en ecosistemas, siempre pensamos cómo podemos mejorar la fertilidad, la diversidad y el equilibrio en los suelos, en todos los bichos que existen, ¿no? Pero en este contexto con el cambio climático, interesantemente la microbiota son los malos, porque ellos son los que liberan las enzimas que descomponen la materia orgánica, y en este sentido ellos son los que son los causantes del aumento de la descomposición de materia orgánica y los problemas que acabo de mencionar. Entonces, efectivamente, es difícil decir en qué manera podemos frenar todo el proceso, porque frenar el cambio climático es una tarea muy, muy, muy compleja, ¿no? Pero existen ciertas cosas que podemos hacer. O sea, primero estaba interesado en hacer una descripción de la microbiota de estos suelos, porque efectivamente saber qué es eso, saber qué hay. Muchísimo está desconocido, entonces, y me pareció muy interesante relacionar eso con la actividad enzimática, ¿no? Porque son directamente relacionadas las dos cosas. Y bueno, un poquito lo que yo quiero llegar a explicar es un poquito necesitamos ya llegar al punto de que necesitamos pensar cómo podemos mitigar el efecto, porque efectivamente evitarlo es utópico, según mi punto de vista un poquito pesimista. Pesimista o realista. Bueno, entonces el punto importante, creo, en este contexto es que los suelos del páramo son utilizados muchísimo por nosotros por la capacidad de retención de agua, que nosotros drenamos todo el agua del páramo. Si drenamos el agua,
eso significa que ya no se retiene y entra aire en el suelo. Entonces la aeración del suelo nuevamente aumenta la actividad enzimática y se forman ciclos viciosos. Entonces, una de las cosas que más me emociona de esto y más me preocupa es que estamos hablando de un efecto rebote del cambio climático. O sea, el cambio climático causa nuevo cambio climático, aumenta el calentamiento de la misma área. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, primero, no sabemos realmente cuál es la capacidad real de agua, de retención de agua tiene el páramo. Necesitaríamos saber más sobre esto para también regular la cantidad de agua que podemos sacar en cualquier momento. Porque nosotros ahora estamos básicamente mirando, se llena el lago de agua que utilizamos para abastecer el las ciudades. Exactamente. O simplemente se queda con poco agua. Y esto es la medición que estamos haciendo para saber cuánto sacamos, ¿no? Entonces, lo que han hecho, y es muy interesante en este contexto, una vez tenía la oportunidad de conversar con Leonidas Issa sobre esta parte, es la idea de que los indígenas ya están empezando a retener en ciertas áreas el agua para volver a crear pozos y estos ayudan a recuperar todo el área del páramo. Entonces ya sabemos de ellos básicamente lo que se podría hacer. Lo único que yo quisiera dar es quizás apoyarlos un poquito por el lado científico para que nosotros como confirmar que lo que están haciendo es correcto. Exactamente, y que tiene mucho sentido también desde el punto de vista investigativo. Bueno, yo soy bioquímico, yo no soy tanto desde la aplicación, no soy ingeniero que podría trabajar en esto, pero mi sueño sería en el futuro de formar equipos más interdisciplinarios, quizás con ingenieros ambientales, lo que sea, hidrólogos, para poder entender un poquito más cómo podemos más racionar el agua en los suelos del páramo y de esta forma quizás frenar el efecto que estamos observando. Y también ahí no entraría también la parte social, o sea, el concientizar a las personas de que no deberíamos estar desperdiciando el agua, de que el agua, o sea, hay veces que siempre te ponen, no sé, este eslogan de los páramos nos dan el agua y no sé qué, pero creo que realmente no estamos llamando la atención de las personas diciendo, miren, sí, o sea, si tú de repente abres la llave en tu baño o en tu cocina y el agua fluye, detrás de eso hay un impacto muy grande. Entonces tenemos que, no sé, llamar más a la conciencia quizás de las personas también. Definitivamente. O sea, el punto es que Ecuador está bendecido de agua. O sea, cualquiera que ha ido una vez por la ruta del Chaco, la ruta del agua, entre la reserva de Cabimbecoca, Antisana y Sumaco, hay una franja donde está la carretera de quizás 200 metros al lado izquierda-derecha y empieza el páramo y hay más agua que no he visto en ningún lado del mundo. O sea, es una cosa, corre sobre las calles, es una cosa increíble. Entonces, pero el problema es, al tener tanta riqueza de agua, también no hay un trato muy responsable muchas veces de este recurso, porque todo en abundancia se utiliza nomás como sea. Claro. Y eso es un problema bastante grave. Sí. Tú nos decías hace un momentito también que esa diferencia que hay, ¿no?, de la parte de investigación en los diferentes países en los que has estado, y que bueno, que aquí en Ecuador todavía nos falta un camino muy grande por recorrer. ¿Qué desafíos has enfrentado tú al liderar proyectos de investigación aquí en el Ecuador? ¿Y cómo los has logrado superar o todavía estás en ese momento de algún día lo superaré? No sé. Okay, quizás deberías dar la vuelta a la pregunta de cuáles desafíos no he encontrado. Efectivamente hay muchos casos complejos aquí. O sea, el asunto de compras públicas, que lo es terrorífico. Sí, es terrorífico. Es una relación también desde el punto de vista que aquí todo el mundo tiene miedo del cuco de corrupción. Sí. ¿Ya? Corrupción se utiliza como la palabra de guerra. ¿Sí? Cuando la persona escucha corrupción es como una tela roja para un toro. Corrupción, ¿ya? Y entonces ponen un montón de cosas burocráticas para evitar la corrupción y al igual tenemos la corrupción. Sí. Aparentemente no está frenando la corrupción, sino está más bien bloqueando el camino de los que quieren ser honestos. Y eso es irónico en el sentido de que necesitamos más
confianza en la capacidad de la propia gente del Ecuador. Va por el mismo camino que he dicho sobre los estudiantes. El problema es, si nosotros frenamos a una persona corrupta por todos los reglamentos que pongamos, estamos al mismo tiempo frenando a 100 otras personas que querer hacer cosas buenas. O sea, es un poquito como que yo no pago impuestos porque estos líderes corruptos ahí adelante van a hacer cosas malas, van a llevarse la plata. Pero al mismo tiempo esa misma plata sirve para pagar educación pública, para pagar salud, etcétera. Y eso o sea, nosotros aquí se pagan mucho menos impuestos que en Alemania, por ejemplo, porcentual, no en cantidades finitos. Entonces, el punto que quiero llegar es que si nosotros estamos un poquito atrasados y no al mismo tiempo hay dinero para poder hacer inversión, nosotros no veamos un camino como podemos progresar en ese sentido. Y eso es un poquito frustrante para la sociedad. Sí, total. Te entiendo totalmente. Y además de tu labor científica, eres docente, Estefan, en la Facultad de Ciencias Biológicas y también coordinador académico. ¿Cómo equilibras la enseñanza con la investigación? Es un asunto difícil, sí, pero al mismo tiempo también tiene mucha relación, que siento yo. O sea, tiempo falta por delante, por atrás. Eso siempre es un problema, definitivamente. El punto, creo que es lo más importante. O sea, yo soy apasionado docente. Me encanta enseñar a los estudiantes y me encanta cuando se logra apasionar a los estudiantes por un tema, lo que sea, no importa. Porque si empiezan a crear gusto, en lugar de susto, porque hay otros docentes que tratan para hacer esto más con látigo y no sé qué más, mi forma es más tratar de motivar a la gente de querer estudiar, de emocionarse por... y biología ahí es una asignatura perfecta. Bioquímica quizás ni tanto. A mí no me gustaba bioquímica. Pero realmente. sí se puede todo. Entonces, el punto creo que es lo más importante. Eso es mi pasión principal. O sea, antes incluso que sea investigador. Pero para la investigación, yo siento también que se necesita hacer investigación en educación superior para poder mantenerse actualizado en el conocimiento, para demostrar que se puede tener impacto con estos conocimientos sobre la población. Muchas razones, ¿no? Entonces, por eso nunca dejaría tampoco de hacer la investigación. La ventaja que tengo es que yo puedo conocer muy cercano a mis estudiantes. Trato para mantener una muy buena relación con ellos y muchos me buscan para trabajar conmigo. Y los que me buscan son los que de por sí son motivados para hacer algo. Entonces yo puedo seleccionar para las tesistas que me ayudan finalmente en la investigación, coger a aquellos estudiantes que siento como que van a llegar lejos y me ayudan. Te motivan también a ti. Así es, exactamente. Y entonces yo trato para crear un poquito de esa jerarquía que muchas veces no me da tiempo de hacer mí mismo la investigación. Pero así es para los profesores en las universidades en todo el mundo. O sea, ellos casi ya no trabajan en el laboratorio, casi ya no se van mucho al campo. Son los doctorantes, son los maestrantes que se van al campo y hacen el trabajo en el laboratorio. Y más bien coordinan todo. Y yo quisiera irme al campo, yo quiero irme más al laboratorio, pero no me da el tiempo. Entonces lo que hago es cogerme más estudiantes, coger tesis de un proyecto grande, varios tesis pequeños, junto a esto para cruzar esos datos en un modelo estadístico un poquito más complejo que me permite llevarlo a una publicación más avanzada, y de esta forma gano yo, pero también ganan los estudiantes porque yo les puedo ofrecer también un puesto de tutoría en las publicaciones, lo cual ha pasado con mis principales publicaciones. Y esto también me hace feliz. Qué bueno. Ha sido fascinante conversar contigo, Estefan. Creo que el tiempo nos queda corto, además. Sí. Nos quedamos pendientes de un montón de preguntas. Nada más, no sé, bueno, quizás para conocer también a la persona detrás del científico, detrás del docente. ¿A ti te gusta viajar? ¿Te gusta dibujar? También nos contaste, fotografiar. La fotografía es hermosa, además. Hacer deporte, natación, fútbol.
en todas estas actividades que son fuera del ámbito de la ciencia, de la investigación, de la docencia, ¿qué lugares has visitado de Ecuador? ¿Qué has dibujado? ¿Qué has fotografiado? Otra vez una pregunta, ¿cuál no he visitado? O sea, nosotros tenemos una mapa del Ecuador de estos lindos mapas turísticos que antes estaban destruyendo y pusimos alfileres con mi esposa donde estuvimos. Oh. Ese mapa ya parece puerco espín. Hay sitios donde estuvimos tantas veces que ya no entran los alfileres, entonces efectivamente lindo, pero... o sea, viajar es una pasión total mía. O sea, yo me siento afortunado y totalmente privilegiado en ese sentido también porque he visitado 32 países en total, creo que sí, ¿no? 32, sí. Wow. Entonces, eso es un montón. O sea, la principal cosa que yo gasto mi dinero es viajar. Entonces, pero eso, más que un gasto, es una inversión. Exactamente, esa es la manera para Es lo que te vas a llevar realmente. Súper. Sandrita, por favor. Bueno, y finalmente, ¿qué consejo les darías a los jóvenes interesados en las ciencias biológicas, especialmente aquellos que quieren investigar temas ambientales? No dejarse desmotivar y reconocer que efectivamente la biología es la asignatura más maravillosa que existe. O sea, de esto estoy totalmente convencido. No existe mejor cosa que esto. Porque, como ya he mencionado, o sea, mi trabajo relaciona el parte genético microbiota y enzimática con eventos ecológicos en una... que pueden tener efectos en ecosistemas hasta biosfera. Entonces, todo en biología se vincula de una forma maravillosa. Y es increíble que a todos los niveles, desde el equilibrio químico entre moléculas hasta el equilibrio en ecosistemas y paisajes y la biosfera, todos tienen una relación entre ellos. Entonces, este equilibrio es increíble. Cuando se empieza a entender cada rato un poquito más de esto, creo que no existe algo más interesante que se puede estudiar. Eso estoy convencido. La otra cosa es que muchas veces la gente pregunta, ¿y qué hace un biólogo? Y cuando escucho esa pregunta ya no sé si reírme o llorar. Porque siempre digo como respuesta, el momento en que tú vas a entender qué hace un biólogo, probablemente ya se hundió ese mundo. Porque efectivamente nosotros tenemos que ser un poquito la conciencia, la voz de la conciencia un poquito a todo el mundo, en el sentido de que nosotros formamos parte de la biología. Nosotros no somos algo aparte. Y en esto estoy bastante convencido que nosotros no somos la punta de la creación, sino efectivamente nos veo más como un callejón evolutivo en que algún rato nuestro cerebro nos va a extinguir. Sí, sí. Entonces, efectivamente, deberíamos ver eso con más humildad y ver qué espacio nosotros tenemos como nicho ecológico dentro de todo eso, lo que es la biosfera. Y cuando empezamos a entender esto, empezamos a entender que ahora la inteligencia artificial va a erradicar un montón de trabajos y es una cosa bastante preocupante. Pero justamente ingeniería ambiental, los ingenieros de recursos naturales y también los biólogos que brindan la información desde el lado científico para ellos van a hacer un trabajo que en el futuro va a ganar cada rato más importancia, porque el cambio climático es ahora, el cambio climático es real. Ya está aquí. Y nosotros ya no estamos en el punto de evitar el cambio climático, estamos en el punto en que necesitamos empezar a tratar de mitigar los efectos muy dramáticos de este evento sobre nosotros. Entonces, tienen todo el futuro detrás. Muchas gracias, Estefan, por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista en el Café y Tertulia. Obviamente te comprometemos para en otra ocasión también seguir conversando de todo lo que estás haciendo en investigación. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchísimas gracias más bien por la invitación. Y en el segmento Chutan y Sabes descubriremos los misterios del mundo que nos rodea. Conoceremos sobre cómo los humanos lograron volar por los cielos. Cuéntanos, Franklin. Bienvenidos internautas a su segmento Chutan y Sabes, en donde compartimos con ustedes
Notas interesantes sobre ciencia, salud y ambiente. En esta ocasión, vamos a recordar la historia de cómo los seres humanos lograron volar por los cielos. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han mirado al cielo con asombro, observando a las aves surcar los aires con una gran audacia inigualable. El deseo de volar es un anhelo tan antiguo como la propia humanidad, reflejado en mitos y leyendas de diversas culturas. El mito de Ícaro en la antigua Grecia es quizás uno de los más conocidos, donde un joven intenta volar demasiado cerca del sol con alas de cera y plumas, solo para caer al mar por su audacia. Esta narrativa simboliza tanto el sueño de volar como los desafíos inherentes a la aviación. Los intentos iniciales de volar estuvieron marcados por experimentos con artefactos rudimentarios. En el siglo IX, el erudito andalusí Abbas ibn Firnas realizó uno de los primeros intentos documentados de vuelo. Se lanzó desde una colina con un artefacto hecho de seda y madera, buscando emular a los pájaros. Aunque su vuelo fue corto y terminó con heridas, sus esfuerzos no fueron en vano, ya que inspiraron a futuros inventores a continuar con la búsqueda de crear una máquina voladora. Durante siglos siguientes se realizaron numerosos intentos de volar, especialmente en Europa y Asia. Leonardo da Vinci, a finales del siglo XV, diseñó una serie de planos para máquinas voladoras, incluyendo un ornitóptero y un helicóptero primitivo. Aunque sus diseños nunca se construyeron en su época, mostraron un entendimiento profundo de la aerodinámica y del vuelo. No obstante, estos esfuerzos no se materializaron en vuelos exitosos hasta principios del siglo XX en América del Norte. El 17 de diciembre de 1903 es una fecha clave en la historia de la aviación. En las desoladas dunas de Kittiwake, en California del Norte, los hermanos Wilbur y Orville Wright hicieron historia al lograr el primer vuelo controlado, motorizado y sostenido de un avión más pesado que el aire. Su aeronave, conocida como el Flyer, recorrió unos 37 metros en su primer intento. Permaneció en el aire durante 12 segundos. El diseño del Flyer incluía alas biplanas y un motor a gasolina ligero, junto con controles de alabeo que permitían al piloto maniobrar en vuelo. Este logro fue resultado de años de experimentación e innovaciones, incluyendo un túnel de viento casero para probar diferentes formas de alas. Los hermanos Wright fueron pioneros no solo en la construcción del avión, sino también en el desarrollo de técnicas de control del vuelo. Comprendieron que el desafío no era simplemente elevarse en el aire, sino mantener el control durante el vuelo. Su éxito marcó el comienzo de una era en la que los sueños de volar se convertían en realidad tangible. Con el primer vuelo exitoso de los Wright, se abrió la puerta a nuevas posibilidades. La aviación comenzó a desarrollarse a un ritmo acelerado. Uno de los hitos más importantes en la aviación comercial fue el vuelo transatlántico sin escalas de Charles Lindbergh en 1927. Lindbergh voló en solitario desde Nueva York hasta París en el Spirit of St. Louis, un trayecto que duró 33 horas y media. Este vuelo demostró la viabilidad de volar largas distancias. En las décadas de 1920 y 1930 surgieron las primeras aerolíneas comerciales, conectando ciudades y facilitando el transporte de pasajeros y mercancías. Los primeros aviones de pasajeros, como el Ford Trimotor y el Douglas DC-3, sentaron las bases de la industria aérea moderna. Estas aeronaves permitieron que los viajes aéreos fueran accesibles para un público más amplio, transformando la forma en que las personas viajaban y se comunicaban a largas distancias. El desarrollo de la aviación no se detuvo con los primeros vuelos comerciales. Los avances tecnológicos jugaron un papel crucial en el crecimiento de la industria. La introducción del motor a reacción en la década de 1940 revolucionó la aviación,
permitiendo a los aviones volar más rápido y a mayores altitudes. El motor a reacción, desarrollado por inventores como Frank Whited y Hans von Ohain, se convirtió en el estándar para los aviones de pasajeros y militares. Otro avance significativo fue el desarrollo de la navegación aérea. En los primeros días de la aviación, los pilotos dependían de mapas, brújulas y la observación visual del terreno para navegar. Con el tiempo se introdujeron nuevas tecnologías como el radar y el sistema de posicionamiento global, o GPS, que permiten una gestión precisa del tráfico aéreo y aumentan la seguridad de los vuelos. Estas innovaciones han permitido que los aviones cubran distancias más largas de manera eficiente, facilitando el crecimiento de la aviación comercial y militar. Esperando que este segmento les haya gustado, les espero en otra próxima entrega del Chuta Ni Sabes. Queridos internautas, tenemos que dar fin ya a nuestro programa el día de hoy. Hemos tenido una conversación súper placentera con nuestro invitado, pero pues obviamente tenemos que acabar nuestra hora de divulgación científica y no queremos hacerlo sin la respuesta a la bicho pregunta. No sé si es que la Sandrita lo adivinó. ¿Cómo es? El Dani ya a los 2 segundos lo dio. Yo solo 2 días nomás, no hay más, oye. Les repito nuevamente, ahí estoy como la Jimen, ¿verdad? Sí, hoy estás difícil. Esenciales esas preguntas. Son varios los días de la semana, pero puedes nombrar 4 días de la semana que empiecen con la letra T. Acuérdense que tenían que pensar en inglés. Seguro todos pensaron en el martes, Tuesday. Y el jueves, Thursday. Pero las otras 2 que faltan, Dani, ¿tú sabes? Dile. ¿Cuáles son, Dani? Serían Today y Tomorrow. Perfecto, Today y Tomorrow. Son 4 días de la semana. Yo no pensé. Tienen que abrir su Muy mente. bien. Ya saben, además bien. teníamos que pensar en inglés, ahí es más fácil. Muy bien, Dani. Muchísimas gracias a todos nuestros internautas por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrega de Humanos y Otros Bichos el próximo viernes. Muchísimas gracias, Estefan, por toda esa pasión con la que nos contó sobre los ecosistemas andinos, que realmente son muy importantes para nosotros. No se olviden de eso, estimados internautas, valoren cada planta, cada ave, cada aire puro y el agua que sale de su llave, porque atrás de eso hay mucha historia biológica que contar. Eso ha sido todo por hoy, estimados internautas. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Y no se olviden que la ciencia triunfe. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.